Entonces, ¿qué dijo la gente? La gente leyó, usted necesita gobernanza, usted necesita gobernabilidad para tener buena gobernanza. Y se la dieron. Entonces, los diputados que están por parte del Partido Nuevas Ideas son para que le den gobernabilidad al presidente. Entonces, el presidente necesita 45 diputados para tener esa gobernabilidad. Pero no necesitan nombres, y eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y que lo que necesita es la gobernabilidad. Y los únicos que le pueden quitar esa gobernabilidad son los mismos diputados si lo traicionan. Entonces, aquel que traicione esa gobernabilidad que la gente le ha dado al presidente, tienen que salirse o la gente los va a bajar y va a subir a otros que le continúen dando gobernabilidad. Aquí hay un analista, entre comillas, que suele venir y en el pasado decía, si es que el presidente quiere aliados, no necesariamente de Nuevas Ideas. Hoy dice otra cosa, pero lo cierto es que eso sí es una verdad. El presidente pide gobernabilidad y la gente quiere al presidente, porque es el proyecto del presidente, aquí no existe partido político, existe el nombre de Nayib Bukele como marca. Entonces, si él continúa teniendo el peso político y el capital político que tiene hasta hoy, que ha tenido durante 6 años, entonces la gente siempre le va a dar 45 diputados. Pero el llamado que yo hago es, y lo voy a seguir haciendo, aunque no le guste a algunos, es aprendamos a elegir a las mejores cartas, a las personas más probas, no a aquellos que nos dicen, les voy a dar transparencia, nos vamos a quitar estas grandezas, y al final hace todo lo contrario y hace lo mismo que hacían los de antes. Entonces ahí es donde debe entrar nuestro nivel de análisis y no decir, ay, es que ya está hablando porque está... No, analicemos. Antes de creer o de no creer, analicemos. Leamos nuestra historia, busquemos todos esos videos donde nos prometieron algunos diputados actuales muchas cosas que hoy dan todo lo contrario. Y lo que hacen es salir en medios de comunicación diciendo mentiras para que la gente siga creyendo que están cumpliendo con lo que prometieron. Ese tipo de gente no le sirve al presidente. Bienvenidos al canal de la Melanie SB. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, compartir, dejarme tu like y comentar. Así que, comenzamos. ¡Vaya! Ahora sí se armó la pachanga. La licenciada Tania Pastor lo ha dicho con toda claridad. Acá es donde más de algunos se confunden. Comienzan por oír gimnasia y terminan entendiendo magnesia. Acto seguido, pasan a adjudicarle a quien tenga una opinión que difiere de la de ellos, posiciones imaginarias de oposición y militancias partidarias, donde no las hay. Llegan al extremo de amenazar con revelaciones reales o no, que nadie está pidiendo y que a nadie le importan, buscando convertirse en guardianes de la verdad absoluta, de posiciones polarizantes, de blanco versus negro, patriotas versus traidores, una forma muy poco seria de hacer política, que hace recordar la politiquería que acostumbraban prominentes de partidos de izquierdas o derechas, ya descalificados, que se benefician o se beneficiaban en lo personal, pero que le hicieron muchísimo daño a El Salvador por mucho tiempo, que ahora se hayan arrepentido con berrinches y altanería. No se hace buena política ni se construye nada bueno. Hay que cambiar, señores, esa forma miope de ver la realidad. La oposición es a la falta de transparencia y la falta a la rendición de cuentas. Ni más ni menos, porque al final eso termina haciendo daño a todo un país. El cuento de que ya los goles están explicados, eso solo se lo traga el que puede y se confunde el que quiere. Así que después de estas declaraciones, en esta entrevista, empezarán la lluvia. No tienen ni idea de lo que se acaba de formar. Bueno, ya van a entrar los agitadores políticos de ustedes ya saben quién, a insultar y faltarle el respeto a la señora Pastor. ¿Hasta dónde llegan los camaleones vendidos que venden su moral al dinero?
ellos se cambian de partido político como cambiarse de calzones. Y ya sabemos quiénes son los que van a empezar, pero con todo esta semana, a agredir y a decir hasta lo que no a la señora por simplemente dar una opinión muy personal de ver las cosas. Ese andamiaje o esa estructura legal y es decir, desde la misma Constitución, ¿verdad? Todo el sistema está diseñado para favorecer la corrupción y fomentar la impunidad. Si no cambiamos nosotros la forma de combate y hacemos un combate directo, como el que se hizo hacia las pandillas, en el tema de la corrupción, entonces no vamos a tener nosotros un resultado diferente. Con las mismas cosas no podemos esperar algo diferente, y lo cierto es que tenemos corruptos en la actualidad porque no se combatieron en el pasado. Es decir, se combate corrupción ahora del pasado porque en el momento en el que eran funcionarios no se combatió. Entonces, si nosotros aprendemos una dinámica de combatir la corrupción de donde sea, pero en el momento actual, especialmente cuando los funcionarios públicos están ejerciendo el cargo, no son perseguidos. O por lo menos esa es la historia que nos ha pasado en El Salvador. Muy selectiva y excepcionalmente sí se ha perseguido. Incluso este gobierno nos ha dado la muestra de algunos de esos casos, que por primera vez pasa. Pero sigue siendo selectiva la persecución. Entonces, el problema de que vamos a tener mucha corrupción mañana es porque no se desveló ni se combatió en la actualidad. Entonces, eso yo creo que es una realidad que no debe molestarnos, sino que debe al contrario, guiarnos, que exigir transparencia y rendición de cuentas es lo más saludable que podemos hacer como patriotas, como personas que queremos el bienestar del país. Excelente análisis de la abogada. Ella enfatizó que si se quiere combatir la corrupción, se debe cambiar el andamiaje legal que favorece la corrupción e impunidad con el mismo rigor que se cambiaron las leyes para combatir las pandillas. Este tema no le va a cuadrar a muchos, pero lo que se dijo, ya se dijo y no hay vuelta de hoja. Así que prepárense porque esta semana se vienen videos bombas. Fue clara la abogada. Aquí se está dirigiendo directamente al partido y a los diputados de Nuevas Ideas. Vaya babosada. Ahora sí, agárrense porque lo que se viene va a estar pero que arde, señores. Ha sido más que clara la señora y también dijo que lo bueno se aplaude. Lo malo se critica y se propone mejora. Aunque no les gusten mis palabras a los fanáticos, es el mensaje que debe calar. Aquellos, ahí déjenlo, están devengando. La cachada es permitida. Vaya, se cansó la abogada y dijo no, aquí es el momento, el día y la fecha en que yo le voy a decir todo lo que me ha aguantado y me he guardado todo este tiempo. Ha explotado una bomba, señores, en el sentido que no se esperaban estas declaraciones contundentes dirigidas a un grupo exactamente de diputados y otros analistas, entre comillas, que los llamó diciendo que piden transparencia, pero que al final son camaleones que se venden por dinero, venden hasta el calzón. Ahora sí, señores, les dio hasta para llevar. Y esto no se va a quedar así porque esta semana vamos a ver declaraciones habidas y por haber. Así que estén pendientes porque esto apenas ha comenzado. Yo siempre les he dicho, me gusta que la señora siempre dice lo bueno y lo malo. Se aplaude cuando se tiene que aplaudir, pero también se señala lo malo y que hay que corregir. Bueno, mire, yo creo que el presidente de la Asamblea Legislativa le ha jugado chueco, le ha jugado sucio a la población salvadoreña porque mintió
cuando dijo que una reducción en el número de diputados se hacía no porque su partido político quería controlar las decisiones de la Asamblea Legislativa, porque ahora hay menos posibilidades que diputados de otros partidos pequeños puedan entrar a la Asamblea Legislativa. Entonces él dijo, no lo hacemos por eso, sino que lo hacemos por una razón de economía de recursos, es decir, nos vamos a ahorrar en el pago de salarios, nos vamos a ahorrar en infraestructura, en equipo, en materiales, en impresiones, y él dio toda una serie de explicaciones. Ahora, lo paradójico, ¿verdad? Lo contradictorio que vemos ahora es que el presupuesto de la Asamblea Legislativa, en lugar de reducirse, lo que ha hecho es aumentar, sobre todo en el nivel de los salarios. Entonces, quien puede dar las mejores explicaciones, si tuviera la voluntad política de dar esas explicaciones, sería no solamente el presidente de la Asamblea Legislativa, sino que aquellos diputados o diputadas que conforman la junta directiva, que son los que toman las decisiones sobre traslados de personal, contratación de personal, aumentos en los salarios, y aprueban finalmente, ellos son los que aprueban el presupuesto de la Asamblea Legislativa y luego lo pasan al Pleno para que sea votado prácticamente sin discusión. Entonces yo creo que es una irresponsabilidad de ahora del presidente de la Asamblea Legislativa decir que él no sabe, que a saber quién lo hizo y que él va a investigar. Porque entonces eso nos dice dos cosas: o le está mintiendo descaradamente a la población, o él simplemente no hace su trabajo y otras personas se encargan de hacerle esos movimientos y él simplemente, sin ningún criterio, estampa su firma aprobándolos. Entonces yo creo que aquí no solamente se trata de hacer una rectificación en el nivel de los salarios, en eliminar esos aumentos de salarios, sino que también debería el presidente llamar a una conferencia de prensa, permitir que le pregunten, pero sobre todo que él tenga la disponibilidad de responder y de justificar el por qué se cometió ese supuesto error que él dice. Yo creo que no es ningún error, sino que creo que es una forma en la cual, si bien van a disminuir el número de diputados, el número de asesores o asesoras o del equipo de la gente que les acompaña se ha incrementado, o van a contratar personas con salarios mayores. Doctora, en otro tema, llama la atención un comunicado que publicó Asafondos, en el cual se habla de que este periodo de gracia lo que va a dar es un mayor rendimiento a las pensiones. Sin embargo, una investigación del diario de hoy presentó que los salvadoreños estarían perdiendo aproximadamente $3,000 de sus pensiones cuando este periodo de gracia ya termina. Sí, mire, también ese es otro, es parte de, no sé, del panorama económico, social y político del país, en donde las entidades que tienen que dar explicaciones y que están como involucradas en el incumplimiento de las normativas, en el incumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Se creen con la libertad y con el derecho de divulgar mentiras. Lo que dice la asociación de Asafondos es una mentira. Esto no tiene una manera de que se pueda como camuflajear o verlo de otra manera. Es una mentira. Lo que ha sucedido con la reforma de pensiones es que el gobierno ha reestructurado la deuda que tenía con las AFP y ahora la ha pasado a una deuda de más largo plazo. Antes eran 20 años, duración de la deuda, ahora son 30 años que ha dado las AFP para que paguen ese fondo de pensiones. Pero además sí ha habido un incremento en la tasa de interés que va a pagar el gobierno. Ahora va a pagar el 7%, que es creo que 2 puntos superior a lo que pagaba anteriormente. Sin embargo, durante los primeros 4 años, iniciando el año pasado, y el otro que viene, no va a haber pago ni de intereses ni de amortización sobre esa deuda de pensiones. Es decir, cuánto va a ser el incremento en la rentabilidad del fondo de pensiones en los próximos 4 años a partir de esos certificados de transición que el gobierno ha comprado, esos certificados. Pues eso va a ser, o que las AFP han emitido, el Instituto de Pensiones ha emitido, pues la tasa de interés, la tasa de rentabilidad va a ser cero.
cero, no hay otra posibilidad. Donde va a lograr rentabilidad es de los préstamos de ese fondo de pensiones que esté realizando a otras entidades. Por ejemplo, el día de ayer también hemos sabido por una investigación periodística que el Banco Hipotecario pues ha tomado un préstamo también del fondo de pensiones por valor de $280 millones. Entonces yo esperaría que el Banco Hipotecario no esté pagando 7%, sino que esté pagando al menos un 9% por eso. Y así vamos a ir descubriendo, porque aquí lamentablemente son los medios de comunicación, los periodistas, quienes encuentran, quienes hacen esos hallazgos, y vienen los funcionarios que después tratan de justificarse. Pero en resumen, ese comunicado de Asafondos es un comunicado que se basa en afirmaciones que son falsas. Nadie, de veras, nadie que quiera realmente conocer y comprender la realidad se puede, como decimos en buen salvadoreño, tragar esa mentira o tragar esa píldora de que vamos a ganar 7% de rentabilidad en los próximos 4 años, cuando la reforma dice, y ahí mismo se dice que va a haber un periodo de gracia de 4 años. Y periodo de gracia significa que durante ese periodo la persona que debe o la institución que debe, el gobierno que debe, no paga ni intereses ni paga amortizaciones, es decir, abonos sobre el capital que le han prestado.